Estamos de regreso en Nexus. Conozca más sobre la inclusión de las personas con discapacidad en nuestros espacios en redes sociales, donde nos encuentra como Nexus Canal 15. Además de las leyes que se refieren específicamente a cómo alcanzar igualdad de oportunidades y de acceso a derechos para las personas con discapacidad que se han creado en Costa Rica a través del tiempo, también las personas con discapacidad pueden valerse, como cualquier otra persona, de la Constitución política y de los convenios internacionales acogidos por nuestro país. En la siguiente información aprendemos también sobre estos acuerdos internacionales. Desde el año 1998, Costa Rica se compromete ante las instituciones internacionales a procurar la construcción de un país inclusivo y accesible. Es en este año que firma la Convención Interamericana para la Eliminación de toda forma de discriminación contra las personas con discapacidad, en donde se reafirma que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos y libertades fundamentales que todas las personas. Para el 2008, el Estado costarricense promulga la Ley 8661 en materia de discapacidad, o bien la Convención Internacional de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad. Esta última promueve el papel de las personas con discapacidad como entes políticos, en donde se obliga al Estado a velar porque tengan la oportunidad de participar activamente en los procesos de adopción de decisiones sobre políticas. Es en este mismo año que Costa Rica se compromete a través de la Ley 8661 del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Según el mismo, el Estado se compromete a rendir cuentas al Comité sobre los Derechos de Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, en donde se puede examinar quejas de individuos o grupos. Para el 2011, Costa Rica firma el Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño. Bajo este, se reafirman los derechos de las y los niños con discapacidad, así como el reconocimiento de adecuaciones cruciales para su desarrollo pleno, como centros educativos públicos accesibles. Además, desde el 2013, el país es uno de los estados partes del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Cada estado parte se compromete a divulgar de forma accesible el documento y reconoce a las personas con discapacidad como un ente fundamental de la fuerza laboral. Finalmente, el acuerdo más reciente en materia internacional es el Tratado de Marrakech del 2017. El objetivo es facilitar el acceso de obras literarias, ya sean libros, periódicos o revistas, a personas ciegas. Aunque el país ha avanzado en materia legislativa en busca de una sociedad más equitativa y justa, estas leyes no siempre se cumplen. Por esta razón, es crucial que tanto las personas con y sin discapacidad las conozcan, para que sea mucho más fácil exigir sus derechos. Seguramente a usted le ha pasado que conoce personas o instituciones que incumplen lo establecido en las leyes con respecto a los derechos de las personas con discapacidad. Ahora que ya hicimos un repaso por las leyes nacionales e internacionales, conozcamos cómo elaborar la denuncia de estos incumplimientos según el caso, para que se logre el objetivo final, que el Estado garantice estos derechos y quien los incumpla merezca las penas correspondientes y haga los cambios necesarios. Aun cuando existen leyes nacionales y tratados internacionales, actualmente todavía es común que se violenten los derechos consagrados en las mismas para las personas con discapacidad. Por esta razón, es crucial que todas las personas conozcamos qué podemos hacer si se presenta esta situación. Vemos que durante años lo que es la salud sexual de la población con discapacidad lo han dejado prácticamente como de lado y no hemos tenido, en este caso, ese medio para poder informarnos y para podernos educar en lo que son en esos temas. Yo recomendaría que antes de irse a la sala traten de agotar en la vía, o sea, traten de accesar la vía administrativa para la solución del conflicto que se está generando por este derecho que se está violentando. Si efectivamente ahí el plazo es demasiado, no hay una respuesta pronta y cumplida, pues sí habría que acudir a la sala constitucional. El primer paso es intentar solucionarlo vía administrativa, es decir, antes de adentrarnos al ámbito judicial, se puede hablar con las personas dueñas del local o negocio. Si este proceso toma demasiado tiempo, entonces se procede a la vía judicial ante la Sala Constitucional.
Si pasa el tiempo y no hay respuesta, digamos pasaron 1, 2 meses, 3 meses y no hubo respuesta en la municipalidad, tiene dos posibilidades. La primera es, por ejemplo, acudir a la Sala Constitucional a decir que hay un exceso de tiempo, ¿verdad?, en el tiempo de espera para la respuesta. O dos, puede ser que acuda a la Sala Constitucional a alegar que se le está violentando un derecho, pero ahí tienen que tener cuidado de que se explique claramente que el derecho que se está violentando es un derecho que está dentro de la Constitución. El recurso de amparo es totalmente simple, eso es muy sencillo. De hecho, perfectamente se puede hacer hasta en una servilleta y lo puedes llegar a escribir. Simplemente lo que te pueden llegar a solicitar es como los datos de cómo fue, qué fue lo que se dio, pero existen muchísimos los mecanismos. Al presentar un recurso de amparo ante la Sala Constitucional, se debe especificar el derecho de la Constitución que se está viendo violentado. Por ejemplo, se debe escribir que el no tener una rampa limita la libertad de tránsito. Se puede utilizar artículos de la misma Constitución para apoyarnos, pero mencionar el derecho fundamental es crucial. Por ejemplo, si se trata de una persona con discapacidad que está en inclusión en el aula y no cuenta con asistente y la requiere, yo no puedo decir que lo que tengo que exigir es el derecho del asistente, sino que yo lo que puedo exigir es que yo exijo el derecho a la educación en igualdad de condiciones y de calidad. Las personas sin discapacidad también pueden velar por el cumplimiento de estos derechos. Si observamos que un negocio o local no se encuentra adaptado, se aconseja intentar primero por la vía administrativa y después por la judicial. Recordemos que no se debe alegar por la rampa, sino por derechos humanos. En este caso, se utiliza el término intereses difusos. Sin embargo, siempre es bueno que sea la misma persona con discapacidad quien inicie la acción. Si llegamos a empoderar a este tipo de personas, más bien lo que se pueden generar son agentes de cambio y así de poder tener una lucha totalmente más fuerte como la que tenemos ahora. Yo creo que lo más importante en estos casos es buscar a la persona que saben que está siendo afectada y que lo ponga directamente a la persona con discapacidad. Eso es mucho más respetuoso de los derechos humanos de la persona, porque se garantiza el derecho a la autorrepresentación y a que puedan desarrollarse en la persona herramientas para la exigibilidad de derechos. Estas acciones se traducen en una mejor educación general y el desarrollo integral del país. Es por esto que una sociedad que sea inclusiva y en donde se respeten los derechos humanos de todas las personas es un beneficio para toda Costa Rica. Si usted o una persona conocida necesita asesoración, puede dirigirse al Departamento de Personas con Discapacidad del Ministerio de Trabajo o al Comité de Información sobre Discapacidad de Costa Rica, COINDIS. El saber de que, por ejemplo, si en caso en que son instituciones gubernamentales, de que tenemos lo que es la Contraloría de Servicios de cada institución, que tenemos en sí la Defensoría de los Habitantes. Compartiendo las diferentes compañeras. Ojalá que estos consejos le hayan sido de utilidad para cuando requiere interponer una denuncia, un recurso de amparo o un recurso de inconstitucionalidad por el incumplimiento de los derechos de las personas en condición de discapacidad. Qué dicha que pudimos ingresar a sus hogares a través de la señal de Canal 15, UCR, 13 Costa Rica Televisión y de las diferentes cableras locales en diferentes zonas del país. Es siempre un privilegio darle voz a las personas con discapacidad y personas adultas mayores a través de esta producción televisiva universitaria. Cada semana tenemos un nuevo estreno en la televisión, pero diariamente compartimos contenidos en nuestras redes sociales. Esperamos que nos acompañe también en Internet y contribuya a la construcción de nuestros mensajes. Nos encuentra como Nexos Canal 15. Esperamos que tenga una excelente semana. En Canal UCR promovemos la inclusión, haciendo televisión con sentido.